vamos a estar exponiendo acerca de Mateo 25, del 14 al 30, que tiene que ver con la continuación de lo que iniciamos hace 15 días, ¿cierto? Estábamos hablando, hace 15 días hablamos preparándonos para la venida del Señor, ¿cierto? Y esto de preparándonos para la venida del Señor, estamos hablando de Mateo 25, a partir del versículo 14, que nos habla a nosotros acerca de la parábola de los talentos, ¿sí? Entonces, quiero en este día, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, terminar la prédica o el tema que habíamos dejado iniciado. Si usted por alguna razón, si usted por algunas circunstancias, usted no estuvo con nosotros hace 15 días, yo voy a hacer un resumen supremamente fugaz, pero el tema está en nuestro canal de YouTube o en el canal también de Facebook de la iglesia. Ahí la puede ir a buscar, preparándonos para la venida del Señor, parte 1. ¿Listo? Entonces, esta parábola de los talentos es una parábola que muchos los hemos escuchado, ¿sí? Para que más o menos nos ubiquemos, porque vamos a leerlo vamos a ir leyendo versículos más abajo, es la parábola que nos narra de que el Señor, ¿cierto? Dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. ¿A cuántos siervos llamó? A 3. ¿A uno le dio cuántos talentos? 5, ¿cierto? 5, 2 y 1, ¿cierto? Y al que le dio 5 lo multiplicó al doble, el de 2 lo multiplicó y el de 1 le dio miedo y lo escondió. Y dice que ese señor o ese amo vino a pedir cuentas y a los 2 primeros les dijo siervos fieles, siervos buenos, ¿cierto? Y al último le dijo siervo malo. Eso es lo que vamos a estar pues como a grosso modo para recordar un poco acerca de lo que es esta parábola, ¿sí? Entonces yo los invito a que hagamos una oración, iniciemos haciendo una oración y entregándole al Señor este tiempo y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos guíe en este tiempo de tema. Mi buen Dios, te damos gracias primeramente por darnos la oportunidad de podernos reunir como iglesia, Señor. Cuán necesario, Señor, es que nos podamos congregar como hermanos a estudiar, Señor, tu palabra, para poder también alabarte y adorarte como lo hemos hecho. Te queremos pedir que en este momento, Espíritu Santo de Dios, tú nos permitas estudiar fielmente tu palabra para poder extraer con exactitud lo que tú nos quieres enseñar a nuestros corazones. Queremos quedarnos contigo, que tú nos ayudes a estar dispuestos, atentos, Señor, a lo que tú vas a hablar. Usa mi vida, Señor, y llévame, Señor, a poder ser un instrumento en tus manos para predicar, Señor, lo que tú quieres hablar hoy en este tema. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hasta el momento de esta parábola, dijimos hace 15 días, yo inicié con ustedes definiendo qué eran las parábolas, ¿cierto? Y cuando hablábamos cuando definimos las parábolas, dijimos que las parábolas son relatos cortos y simbólicos que Jesús usaba para enseñar verdades espirituales, ¿sí? También dijimos que en aquel momento hablábamos acerca de las características que tienen una parábola, que maneja un lenguaje muy común, ¿cierto? Que es sencillo a veces de entender, pero en el fondo también es difícil de comprender. Hablamos que las parábolas fueron un método entonces eficaz durante el ministerio o la vida pública del Señor Jesús, ya que despertaban el interés en el oyente y al mismo tiempo ocultaban la verdad a quienes tenían corazones endurecidos, dijimos nosotros. Hablamos también acerca del contexto de esta parábola. Sí, hablamos acerca de que las parábolas no solamente es algo que Jesús habló o enseñó, también podemos encontrar parábolas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hablábamos cuando, por ejemplo, el rey David fue, ¿quién fue? Natán, ¿cierto? El profeta Natán fue y
le habló acerca también en parábolas para hacerle caer en cuenta del pecado tan grande que él había hecho. Y volviendo entonces a esta parábola, dijimos que el contexto de esta parábola en la que fue dicho es en la última semana de vida del Señor Jesucristo. Él está en el Monte de los Olivos, está con los suyos, sus discípulos, y él está dando un discurso escatológico y que lo podemos nosotros encontrar en el Evangelio de Mateo desde los capítulos 24 hasta el capítulo 25. Y este discurso entonces podemos entender que es un discurso que el Señor le está dando las últimas instrucciones, o sea, un discurso dado antes del momento de la crucifixión. Entonces, este discurso de Jesús estaba centrado, desde el capítulo 24 y 25, estaba centrado en que Él se iba a ir. Pero Él les estaba diciendo que Él volvería, la segunda venida de Cristo. Y también lo que Él les quería enseñar en este sermón del Monte de los Olivos era acerca de las responsabilidades que Él estaba esperando de sus seguidores mientras Él no estuviera. Entonces, en este momento Jesús estaba a punto de ir a la cruz y sus discípulos ya no lo verían más. Pero les recuerda que el día viene en que volverá, y ya volverá como ¿qué? Volverá como un juez de todos los hombres, y que todos los que son sabios deben prepararse para encontrarse en esa nueva venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Correcto hasta ahí? También dijimos que esta parábola la íbamos a dividir en 4 puntos, los que toman notas, ¿cierto? Dijimos que íbamos a dividirlo en 4 puntos, y esos 4 puntos ya vimos el primero. Vamos a repetir cuáles son esos 4 puntos. Los primeros dijimos, en esta parábola vamos a encontrar la responsabilidad que recibimos. El segundo punto es la reacción que tenemos. El tercer punto es la rendición de cuentas al Rey del universo. Y la cuarta es la recompensa. ¿Sí? Angelita, ¿concuerda con lo que hablamos? Eso, Angelita tiene ahí sus notas y ella iba casi que repitiendo a la par. Entonces, en el primer punto, como para que concluyamos esta introducción y poder seguir a partir del punto 2, que es lo que no hemos dado en adelante, en el primer punto nosotros resaltamos varias cositas. Vuelvo y lo digo, si quiere profundizar, escuchar más, yo los invito que vean ya la grabación que está en nuestro canal. Pero quiero resaltar algo que hablamos porque eso nos va a llevar a que sigamos desarrollando el tema. Y es, en la parábola, a nosotros, pues sabemos cuál es el nombre de la parábola. La de los talentos, ¿cierto? La parábola de los talentos, entonces, la parábola nos habla a nosotros de talentos. Y cuando nosotros hablamos de talento, dijimos cuál era la definición o el contexto que estaba usando el Señor cuando Él usaba la palabra talentos. Dijimos, en la parábola, el talento era una medida de valor, era una moneda. Este talento podía ser de bronce, de plata, de oro, ¿sí? Y que era algo que dijimos que lo que el Señor le había dado, un talento, ¿a cuánto equivalía? Era algo impresionante lo que esto equivalía. Entonces, también dijimos que es cierto que el talento era una moneda, ¿cierto? Que hay que dejarlo claro porque no podemos decir, Jesús lo que estaba hablando es de los talentos que usted y yo tenemos. No, Jesús no estaba hablando de eso, exactamente le estaba citando, pero de ahí viene lo que el Señor quería enseñar, ¿cierto? Aunque bien el talento era una moneda, es importante tener en cuenta que esta moneda también representa otras cosas en la parábola, y eso es lo que Jesús quería en aquellos que tenían un corazón dispuesto a aprender. Las parábolas quieren mostrar verdades más profundas, que a veces se puede uno quedar solamente que la parábola era una medida, pero el Señor iba más profunda. Dijimos que el talento, ¿cierto? Que cualquier cosa con la que podamos dar usted y yo gloria a Dios es un talento. ¿Sí? Lo que el Señor estaba encapsulando en este mensaje es todo aquello con lo cual usted pueda darle gloria a Dios es un talento.
nuestros dones, nuestras influencias, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestra juventud, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestra capacidad de razonar, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos. Mire todo lo que encapsula esto. Aquí no estamos hablando solamente que los talentos es que el que canta, ¿cierto? Los que ofrendan monetariamente. No, acá estamos encapsulando todo lo que usted posee, toda cosa con la que podamos glorificar al Señor es un talento. Nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, aún el privilegio de nosotros estar en una iglesia, las ventajas de conocer la palabra de Dios, las capacidades que usted y yo tenemos para leer. Eso es un talento maravilloso que no poseíamos hace 600 años, cuanto antes de la Reforma. La gente era ignorante, no sabía leer. ¿Qué fue lo primero que hizo la Reforma? Alfabetizar. Llevar a que la gente entendiera, leyera y convertir eso en un talento para multiplicar y hacer avanzar el reino de los cielos. Entonces, todas estas cosas son talentos con los cuales Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros. Todo lo que entonces nosotros tenemos es un talento que Dios ha dado en nuestras manos. Y lo que nos muestra este primer punto que ya lo expusimos, es que Dios espera que seamos responsables y seamos buenos administradores. Esa es la responsabilidad, o sea, primer punto, decíamos, la responsabilidad que recibimos. Esa es la responsabilidad que recibimos. ¿Claros hasta ahí? ¿Claros como el agua? Bueno, vamos entonces con el segundo punto. Este segundo punto, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Sí o no, Angelita? Dice el segundo punto eso. Gracias. Entonces, ahora veamos que ya el amo no está. Entonces, se ha ido. ¿Cuál es nuestra reacción? Este es el momento en el cual nosotros estamos como iglesia. Vamos a leer a partir del versículo 16, ¿cierto? Versículo 16. Y dice, y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. 18. 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dejémoslo ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Vemos 3 siervos. 2 multiplicaron lo que el Señor les dejó y 1 escondió el talento que el Señor le había dado. A mí me llama la atención la Nueva Versión Internacional, por favor. Versículo 16. La Nueva Versión Internacional, la NVI, nos dice a nosotros, listo, pero el que había recibido 1000 cavó uno, pero el versículo 16, eso. El que había recibido las 5000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5000, ¿sí? Entonces, a mí me llama la atención en esta traducción en lo que nos está diciendo, que el que recibió los 5 talentos, dice que fue enseguida. Fue enseguida. Lo que nos quiere decir es que, y si usted ve también el otro versículo, que es el del que también multiplicó con 2, también dice, fue enseguida, al que le dio 2, fue enseguida y negoció, ¿cierto? Y ganó otras 2. Entonces, las 2 primeros siervos fueron bien diligentes, lo que nosotros nos está hablando esta parábola, y aprovecharon el tiempo. Fue diligentes y aprovecharon el tiempo. Ellos sabían que en cualquier momento aquel amo que les había encargado esa tarea
¿cierto? Podría regresar. La vida no era, ellos entendían que la vida no era para desperdiciarla, sino para vivirla para la gloria de Dios. Y esto a mí me va a llevar a que podamos nosotros hacer un paréntesis con respecto a lo que estamos hablando aquí, con la diligencia. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Usted cómo está viviendo su vida? ¿Con la misma diligencia de estos dos primeros hombres? ¿O somos como el tercero? No que pierda su talento, pero lo usa como mediocremente. No lo multiplica y no lo comparte con los demás. En este tercero hay negligencia en hacer la tarea que el Señor les había dejado. Y yo quiero decirles con respecto a esta pregunta de cómo estamos viviendo nuestras vidas, muchos vivimos nuestras vidas con inconstancias. Muchos vivimos nuestras vidas con muy poca diligencia. Procrastinamos, no hay disciplinas, no hay perseverancias. Creemos que todo lo podemos hacer más adelante o simplemente nos acostumbramos a la mediocridad y vivimos vidas que no glorifican a Dios. La verdad es que esto es lo que quiere el enemigo con nosotros. Lo veíamos hace 8 días, ¿sí? Que nosotros estamos en un ataque espiritual en el cual el enemigo nos quiere llevar es a que usted y yo no vivamos una vida espiritual eficiente, activa, sino una vida espiritual ahí que viene, calienta silla, mediocre. Muchos de nosotros tenemos una vida espiritual mediocre porque creemos que más adelante lo podemos hacer, más adelante lo podemos hacer, ¿sí? Nosotros tenemos que actuar, nosotros tenemos que vivir sabiendo que en cualquier momento puede llegar nuestro Señor. Que no usemos nosotros los talentos que Dios nos dio es vivir una vida mediocre. Cuando usted y yo no los colocamos, cuando usted tiene un talento y no lo explota, sino que lo hace ahí medio, ¿sí? O más adelante, ahorita estoy más ocupado. Entonces, iglesia, el uso de todos los privilegios que tenemos deben ser usados para el avance del reino de los cielos. Todas las capacidades que usted ha recibido deben ser usados para el avance del reino. Esa es nuestra responsabilidad. Todo lo que Dios ha puesto en tus manos debe usarlos para el avance del reino de los cielos. No es casualidad que hayamos arrancado este año tomándonos 3 temas acerca de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Nosotros todo lo que tengamos lo tenemos que utilizar para el avance del reino. Esa fue la tarea que se nos entregó a nosotros. Eso fue lo que el Señor espera de su iglesia. No una iglesia dormida, no una iglesia encerrada en 4 paredes, creyendo que con solamente alabar. No, una vida espiritual en acción. Es lo que el Señor nos llama a nosotros. Colocando nuestros talentos ¿a qué? A disposición del Señor. Pero hay una realidad. No todos colocamos nuestros dones al servicio del Señor. A todos nosotros se nos han dado diferentes capacidades y privilegios, ¿sí o no? A todos. Unos son buenos para unas cosas, otros son buenos para otras. Sí, todos no somos buenos. Así terminamos la vez pasada. Con una cosa que usted sea bueno, ya, con eso basta. Úselo para la gloria de Dios. Nosotros tenemos diferentes capacidades y privilegios. Y Dios nos ha colocado en diferentes posiciones para que seamos influencia en lugar donde Dios nos ha puesto. Tampoco todos estamos en el mismo lugar, no todos tenemos el mismo trabajo. No importa el trabajo que usted tenga, no importa el trabajo que usted ocupe. Nosotros estamos llamados que allí donde el Señor nos ha colocado podamos usar las capacidades y los dones que Él nos ha dado para el servicio de Él. Cualquiera sea la posición, sea que usted limpie un baño, sea que usted gerencie una empresa, sea que usted maneje un carro, una moto, una bicicleta, o sea que usted maneje un avión.
siempre haga avanzar el reino de Dios. Siempre. En estos lugares donde el Señor nos ha colocado a nosotros, usted y yo tenemos una responsabilidad como iglesia. Ser diligentes con los talentos que Él nos ha designado. El Señor no lo ha colocado a usted en un lugar solamente para que usted gane plata, ni para que tenga una buena calidad de vida. El Señor lo ha colocado allí para que usted que está escuchando este mensaje, usted traiga la cultura del cielo a la tierra. Eso es lo que el Señor está buscando. Hombres y mujeres que permeen esta sociedad. Sí, no necesitamos que los pastores vayan y gobiernen, no necesitamos que usted deje la iglesia botada y usted se lance a la presidencia, al Senado o a lo que sea. Necesitamos es que todos nosotros, con la cultura del reino, nosotros la llevemos a todos los entes a donde nosotros nos movamos. No es tarea solamente del pastor. No, pastor, es que donde usted fuera presidente esto sería muy diferente. No. Dé usted un buen testimonio. Si usted es contador, sea un buen contador. No haga cosas chuecas. Sí. Si usted es un ingeniero de sistemas, no mire cómo es que usted hackea las cosas. No use los talentos en contra de lo que es la cultura del reino. De donde venimos nosotros. Nuestras vidas deben ser vividas que muestre que usted y yo somos seguidores de Cristo y que estamos haciendo entonces avanzar el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Vámonos a Colosenses 3:23. En Colosenses 3:23, a nosotros la palabra de Dios nos dice algo. Dice, haga lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo. 24, sabiendo o conscientes de que el Señor los recompensará con las herencias. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Si quiere, la puede cambiar nuevamente la versión. Entonces, aquí lo que nos está diciendo a nosotros es, hagan lo que hagan, no lo hagan para tener contento a su jefe, ni para recibir una palmadita en la espalda. Haga lo que haga, háganlo, ¿por qué? Porque es para la gloria de Dios y es para el avance del reino de los cielos. Hay un texto que aquí Faber nos compartió en su último tema del reino de los cielos, Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto nos lleva a meditar entonces si estamos viviendo nuestras vidas para la gloria de Dios. Y por eso entonces nos tenemos usted y yo que preguntar, ¿qué es lo que primeramente yo estoy buscando? Dígame usted, ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Cuáles son sus intereses en su corazón? ¿Qué intereses hay en su corazón? ¿Estás buscando placer? ¿Estás buscando enriquecerte? ¿Estás buscando garantizar tu futuro? ¿O estás buscando primeramente el reino de los cielos? ¿Cuál es la razón? La característica de nuestro ministerio es que es un ministerio que de las personas están mirando cómo quedarse en este país, muchos. Algunos ya, gracias a Dios, tienen. Pero yo les pregunto, ¿usted se quiere quedar en este país? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de su corazón? ¿Es que aquí se consigue plata más fácil que donde yo vengo? ¿O verdaderamente es porque usted quiere buscar el reino de los cielos? Y es consciente de la necesidad de Dios de esta nación, y usted le dice, Señor, yo quiero los papeles de este país porque yo quiero reflejar tu nombre en este país. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? ¿Sí? Iglesia, Colosenses 3:2, pone la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses
3:2, perdón. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Encárguese usted de las cosas del Señor, que el Señor se va a encargar de las suyas. Cierro el paréntesis con el que arranqué. Ahora miremos el versículo 18. ¿Claro es eso? ¿Claro lo que estuvimos hablando ahí? ¿Sí? Ahora miremos el versículo 18. Este versículo 18 nos dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Sí? Estamos en el punto 2 donde dice, ¿cuál es nuestra reacción? Vimos dos diligentes que entendieron que lo que tenían que hacer, lo tenían que hacer para la gloria de Dios. Pero vemos, dice la palabra de Dios en el versículo 18, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Sí o no? Aquí estamos viendo entonces que el problema no está en la cantidad que tenía, sino en qué fue lo que hizo con lo que se le dio. Porque el Señor trata igual al que hizo 5 que al que le dio 2 y lo multiplicó. Aquí no estamos hablando de cantidad. Haber recibido un solo talento no era la excusa para no haber hecho nada. Porque con uno solo usted puede glorificar al Señor. Lo que más bien nos está mostrando este siervo es que no tenía ningún interés de servir a su Señor. Porque miremos lo que nos dijo a nosotros la palabra de Dios de los que multiplicaron. Hicieron cosas, ¿sí o no? Y lo multiplicaron. O sea, sirvieron, trabajaron, fueron disciplinados, constantes. Pero ¿qué hizo el otro? El único esfuerzo que tuvo que hacer el tercero fue abrir un hueco en la tierra y guardarlo. El menor esfuerzo. Iglesia, miremos algo. Ese dinero no era del siervo. ¿De quién era ese talento? Del amo. Y eso lo profundizamos nosotros cuando veíamos el primer punto. ¿De quiénes son los talentos que usted y yo recibimos? ¿Nuestros? Muchas veces nosotros creemos que es que soy yo, ¿cierto? Y se nos infla el ego. Aquí el dinero no era del siervo, sino ¿de quién? Del amo. Él no podía hacer con ese dinero lo que a él le pareciera correcto. Y a veces creemos que podemos hacer con la vida lo que a nosotros se nos venga en gana. Lo que nosotros queramos, porque es mi vida, yo haré lo que hago con mi vida. Vaya, hable usted hoy por hoy con la gente que está en el mundo. No me meta en mi vida, yo hago lo que yo quiera, al fin y al cabo es mi vida. Y no. Ahora yo les voy a preguntar y nos vamos a responder. ¿Quién te dio la vida a ti? ¿Quién le dio la vida? Dios. Entonces, si Dios te dio la vida, no hagas con ella lo que tú quieras. Debes usarla para la gloria de Dios. Te hago otra pregunta. La salud que usted tiene, ¿quién te da la salud diaria? No sabemos la riqueza que nosotros tenemos en la salud que poseemos hasta que no estamos postrados en una cama. Vaya a un hospital. Vaya, mire un enfermo desahuciado. ¿Qué es lo que quiere? Estar aliviado, poder salir, poder tener una vida normal como la que usted y yo tenemos. ¿Quién te da la salud diaria? Dios, el Señor. Entonces no hagamos con ella lo que queramos. Debe ser usada para la gloria de Dios. ¿Quién nos da a nosotros la capacidad de podernos relacionar con los demás? El poder hablar, el poder interactuar. ¿Quién nos da esas capacidades? Dios. Dios nos da esas capacidades. Debemos usarla para la gloria de Él, para predicar ¿qué? Su evangelio. Si Dios le ha dado a usted la capacidad de relacionarse con los demás caballeros, no es para que les echen mejor el cuento a las señoritas para que caigan. Para eso no es. ¿Es para qué? Para predicarles acerca del reino de los cielos.
el carácter que tenemos, sea fuerte, sea flojo, sea el carácter que usted tiene. ¿Quién nos lo dio? El Señor. No podemos hacer con Él lo que nosotros queramos. Debemos usarlo para la gloria de Dios. El privilegio que tú tengas, sea el que sea, debe usarlo para la gloria de Dios. Todo absolutamente debe ser para la gloria de Dios. ¿Por qué el ser humano fue creado? Para la gloria de Dios. Porque yo les digo algo, Dios te va a pedir cuentas con todo lo que tú tienes y todo lo que Él te ha dado. Y esto nos va a llevar al tercer punto. ¿Y cuál es el tercer punto? La rendición de cuentas delante de nuestro Señor. Vamos entonces al tercer punto. Algún día rendiremos cuentas delante del Rey. Algún día rendiremos cuentas delante del Señor. Familia, Cristo ascendió a los cielos. ¿Sí o no? Pero también volverá. Y ese retorno de Cristo Jesús es ciertísimo. Así quedó registrado en la palabra de Dios en Hechos 1:11 y en muchas más promesas. ¿Sí o no? Pero cuando usted y yo leemos Hechos 1:11, ¿qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Les dice, allí cuando Jesús ascendió a los cielos, aquellos discípulos que lo estaban mirando cómo fue tomado y llevado a las nubes hasta que desapareció. Dice que se aparecieron, dice, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Él no va a volver nuevamente en un pesebre, no, Él va a venir como el Rey. Él va a venir a juzgar, Él va a venir como el Rey del universo. Él vendrá, Él volverá, y aunque en términos humanos pareciera que tardara para muchos, el Señor Jesucristo regresará. Los tiempos del Señor son muy diferentes a los nuestros. Porque si yo llamo Apocalipsis 22:12, ¿qué dijo el Señor allí en Apocalipsis 22:12? ¿Qué le reveló a Juan allí en Patmos cuando le hablaba acerca de estas revelaciones? ¿Qué le dijo aquí en 22:12? He aquí yo vengo pronto, Juan. 2000 años y no ha llegado. Porque los tiempos del Señor son diferentes. Porque un día son 1000 años. ¿Cierto? Nosotros eso no lo sabemos. ¿Cuándo ha de llegar? Pero aquí yo vengo pronto. Y vea lo que dice. Y mi galardón conmigo. ¿Qué es ese galardón? ¿Qué es ese galardón? ¿Qué es galardón? La recompensa, mi galardón vendrá conmigo. Mi retribución, mi remuneración, mi compensación, mi ganancia, mi pago, mi premio, vendrá conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. De esto, entonces, nos está hablando a nosotros la parábola que estamos escuchando. Versículo 19 de Mateo 25. ¿Qué dice? Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ojo ahí, después de mucho tiempo, dice la parábola. Después de mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice? Mucho tiempo, pero al final llegó. Que llega, pero llegó. El señor de aquellos siervos vino ¿qué? Inesperadamente, porque dice que después de mucho tiempo el Señor llegó. ¿Sí? Entonces, esto se cumplirá. El Señor arreglará cuentas con cada uno de nosotros. En algún momento Él ha de llegar. Puede ser en esta generación, en otra generación, pero el Señor es justo y fiel y sus promesas son para siempre. Él volverá.
Y ese tiempo de entonces de ausencia no está especificado, pues nadie sabe cuál es el día y la hora en el que el amo ha de regresar. Pero todo el tiempo que el Señor nos conceda a nosotros de vida es suficiente para que todo lo que usted y yo hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Querida iglesia, si usted y yo estamos entendiendo lo que estamos hablando en este día, estas palabras son una gran advertencia para todos los que la estamos escuchando, para todos los creyentes, para que nos examinemos y revisemos cómo estamos nosotros viviendo nuestras vidas cristianas. El Señor nos está llamando a que nos revisemos. ¿Para qué? ¿Cómo se llama el tema? Preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de si has recibido mucho o poco, se trata de que todo lo que Dios te ha dado lo administremos de la mejor manera. Versículo 20, vamos a partir del versículo 20. Dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, ¿qué le dice? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miremos las respuestas del versículo 20 y 22. Dice, ellos responden al Señor, me entregaste. Todos dos dicen, me entregaste. ¿Y qué nos muestra a nosotros esta respuesta de estos hombres? No hay insinuación de orgullo. ¿Y qué nos pasa a nosotros muchas veces? Se nos olvida. Y por eso hoy en el mundo la gente piensa como piensa. Se nos olvida que las cosas no son nuestras, son del Señor. Entonces ellos al responder esto, no hay insinuación de orgullo. Ellos sabían que todo lo que, con lo que ellos comenzaron, se lo había entregado ¿quién? Su Señor. Y que el siervo solo había cumplido su deber de administrar correctamente lo de su amo. ¿Sí o no? Ahora observemos lo siguiente. El amo regresa y arregla cuentas con cada uno de manera individual. Él los escoge al de 5, al de 2 y al de 1. ¿Sí o no? Esto nos muestra es que el día del juicio seremos llamados a cuentas de maneras individuales. Cada uno de nosotros vamos a ser llamados de manera individual. Cada uno de nosotros daremos cuentas delante del Señor por nuestras vidas. Allá no entraremos por familias, ni harán un promedio y si pasó o no pasó. Allá no hay ni familia, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi esposa. No, individual. Ahora, los 2 siervos, tanto el que recibió 5 talentos como el que recibió 2 talentos, fueron, ¿qué les dice el Señor? Buen siervo. A los 2, al de 5 y al de 2. Les dice, buen siervo. Entonces, son alabados en el buen sentido de la palabra. Aunque recibieron distintas cantidades, fueron alabados y se les pronunciaron las mismas palabras. Ojo con esto. Fueron honrados, ¿por qué? Por su fidelidad. Fueron honrados por su diligencia, no por las ganancias que obtuvieron. Al Señor no le importa las ganancias, a Él le importa es la fidelidad en la obra en la cual Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y dice al principio de la parábola, a cada uno repartió según la capacidad de cada quien. ¿Sí? Entonces ese Señor no está diciendo, el de 5 excelente, el otro bien, y el otro pues re mal. No, a los 2, al de 5 y 2 les repite lo mismo. Esta es precisamente la forma en que la Escritura nos está mostrando a nosotros o describe lo que es el tribunal de Cristo. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, no de acuerdo con los resultados. Vamos al versículo 25.
24 y 25. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí entonces lo que estamos viendo es que le llegó el turno al tercero, de rendir cuentas. Ya hablamos de los dos primeros. Ahora vamos a hablar del tercero, el que había recibido un talento. Él reconoce, en la respuesta que le está dando, él reconoce que estaba delante de su Señor. Porque ¿qué le dice? Señor, reconozco, ¿cierto? Y le habla. Entonces, pero aunque él reconociera que él era el Señor, hay una realidad. Él nunca vivió para su Señor. Este siervo reconoció al Señor como su legítimo propietario y sin duda fingió honrarlo mientras estaba lejos. Porque no utilizó mal su talento. No lo usó en actividades inmorales y egoístas como las podemos ver en el hijo pródigo. Sí. Pero hizo caso omiso de la administración que se le había entregado. Este siervo malo tampoco se robó el talento, ni tampoco se lo gastó. Él fue y lo escondió. Él fue y lo escondió. Querida iglesia, no escondamos el talento que el Señor nos ha entregado a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros esconder nuestros talentos? Podemos esconder nuestros talentos cuando le damos al Señor lo que nos sobra. Eso es esconder nuestro talento. Cuando escondemos nosotros nuestros talentos, cuando no servimos a los demás en la iglesia como debemos servirlos. Cuando más nosotros escondemos nuestros talentos, cuando no usamos la mente para la gloria de Dios, los privilegios para la gloria de Dios, cuando no damos en tiempo, dinero, en todo lo que le damos a Él solamente lo que nos sobra. Este siervo fue llamado ¿cómo? Inútil, ¿cierto? Inútil, ¿por qué? Porque escondió el talento que se le había dado. Haberle escondido representó pérdidas para su amo. Tan sencillo como lo siguiente. Usted dice, ¿cómo que pérdidas? Le entregó un talento. Dice que después de mucho tiempo, él regresó y pidió cuentas. Ahora yo le digo a usted, coge una X cantidad de dinero, escóndala, guárdela por mucho tiempo y sáquela en 20 o 40 años. ¿Qué vale eso que usted guardó? Perdió valor, se depreció, ¿sí? Se depreció. Entonces, él desperdició lo que le habían dado. No olvidemos que este siervo inútil representa a aquellos que profesan fe en Cristo de sus labios hacia afuera. Sí, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Cristo, pero de corazón no hay, porque le da ¿qué? Lo que sobra, le da las migajas, no verdaderamente, no le da una alabanza que venga de corazón, una fidelidad que venga de corazón. No es un creyente verdadero. ¿Correcto ahí? ¿Sí? ¿Cuál era ese punto? Rendimiento de cuentas. Vamos al cuarto, la recompensa. Entonces, ¿cuál es la recompensa? 28 al 30, dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Recompensa. ¿Cuál fue el destino de este siervo? Dice la palabra de Dios, llanto y crujir de dientes. Esta expresión, ¿qué significa en la palabra de Dios? La Escritura nos habla de esta expresión para referirse a qué, al infierno. Allí, en el lloro y en el crujir de dientes. Esa es la recompensa
para aquellos que viven una vida mediocre. Aquellos que profesan de labios que el Señor es su Salvador, pero verdaderamente en su corazón no lo viven. Aquellos que dicen que viven en el reino de los cielos, pero no viven la cultura del reino de los cielos. Viven la cultura de este mundo. Familia, esta parábola nos enseña totalmente e indudablemente que la vida no se vive como a cada quien le parece. Y esto no es de religiosidad, no, es que usted quiere imponernos que vivamos de esta forma, no. Hay un estándar que nos muestra a nosotros la palabra de Dios. Los estándares de este mundo están desgastados. Lo que para este mundo hoy es bueno, déjelo que pase 40 años, ya no es bueno. Sí. No vayamos muy lejos. Hace 20 años era normal que usted dejara al perro en el patio o lo dejara en el balcón de su casa. Ya hoy a usted lo demandan porque mantiene el perro en el patio o porque tiene el perro en el balcón. Sí. Hay una novela que fue muy común y yo sé que muchos la conocen y es Betty la Fea. Dice que si Betty la hubieran grabado en esta época, hubiera sido vetada. Que esa era una apología como de burlarse de la fea. Y que había un cuartel de feas y que por qué las feas tienen que ser chismosas. Y eso le sacan y le sacan. ¿Sí? Los estándares de este mundo cada vez se desgastan más. ¿Cuáles son los estándares de este mundo? A lo bueno llaman malo. Y a lo malo llaman bueno. Anteriormente una familia que tuviera bastantes hijos era una familia ¿qué? Bendecida. Era una familia ¿qué? Fértil, próspera, de envidia, mejor dicho, una familia grande. Uno tiene 3 hijos y lo primero que le dicen, pastor, usted es que no tiene televisor en la casa. Hoy por hoy ya eso lo ven mal. Y eso que si se viene un cuarto, ¿qué? Por Dios, no quiero ni pensar lo que le pueden llegar a decir a uno. Porque ¿cuál es la moda hoy? 1. Y eso que ya 1 es mucho, con un perro es suficiente. Eso es lo que este mundo está colocando con respecto a los estándares. La vida debe ser vivida para Dios. Dios nos permite muchos placeres y deleites en esta vida. Pero no descuidemos nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Hacer avanzar el reino de los cielos aquí en la tierra. Traer la cultura del cielo aquí a la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora te hago una pregunta. ¿Usted está preparado para la eternidad? ¿Estamos preparados para la eternidad? ¿Estás preparándote para ese día de rendición de cuentas delante del Señor? Porque una cosa es que seamos conscientes que el Señor volverá. Y muchos decimos, el Señor volverá y Dios es papá, Dios es amor. Y mejor dicho, muchos creen que lo que va a pasar aquí cuando el Cristo vuelva como el rey de este universo, va a ser prácticamente un carnaval de amor. No, el Señor viene a juzgar. Y Él es justo. Este es el tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Este es el tiempo para que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos. Porque cuando Cristo venga, no hay nada más. Eso es como cuando el árbitro pita, no hay más. Puede meter 2, 3 goles, pero eso no cuenta. Una cosa entonces es que seamos conscientes de que Dios volverá. Pero debemos ser conscientes que cuando Él vuelva, debemos rendir cuentas. Estemos atentos. Estemos atentos. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? ¿El Señor te ha dado una esposa, caballeros? Estemos atentos
si nos estamos preparando para rendir cuentas de esa esposa delante del Señor. ¿La amas como Cristo amó la iglesia? ¿Te han dado hijos? ¿El Señor te ha dado hijos? ¿Los instruyes en los caminos del Señor? ¿Estudia las Escrituras con ellos todos los días para encaminarles por el buen camino? ¿Te ha dado el Señor juventud? ¿Para qué estás usando esa juventud? El que dijo amén. ¿Para tus caprichos, tus deleites y pasatiempos? ¿O para la gloria de Dios? ¿Sí? Señores, es ahora. Esta iglesia en general tenemos una media de juventud. Acá hay gente joven, ¿sí? Gente todavía con fuerzas. No espere que usted esté postrado en una cama para decir, ay Señor, ahora sí te tengo que buscar. No, es ahora. El Señor te ha dado riquezas. El Señor te ha dado riquezas. ¿Cómo las usas? ¿Para tus caprichos, tus deleites y pasatiempos? ¿O para la gloria de Dios, para hacer avanzar el reino de los cielos? ¿Dónde está Cristo en todo lo que el Señor ha puesto en tus manos? ¿Dónde está el Señor? Iglesia, dejar de usar la vida que Dios nos ha dado para la gloria de Dios es un grave pecado. Es un grave pecado. Y termino con lo siguiente. Ustedes se imaginan cómo sería escuchar estas palabras del mismo Señor Jesucristo que sean dadas a nosotros, buen y siervo fiel. Maravilloso, ¿sí o no? Que Cristo te mire a los ojos al final de los tiempos y te diga, te conozco. Bien hecho, buen siervo y fiel. Se te confió tus talentos y lo has hecho bien. Los multiplicaste, lo usaste para la gloria de Dios, para el avance del reino. Y que además, que nos diga eso, diga unas palabras maravillosas. Que diga, porque fuiste buen siervo y has sido buen administrador con lo que se te dio, ahora ven y entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué maravilla! Eso es lo que estamos esperando o anhelamos en nuestro corazón que pase. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros debemos entender. Hagamos las cosas como para el Señor, para que cuando Él vuelva, Él nos mire a los ojos y nos diga, buen siervo, bien lo has hecho. Ahora entra en el gozo de tu Señor. Amén. Coloquémonos en pie. Vamos a orar. Cierra los ojos, por favor. Cierre sus ojos y habla con el Señor. Habla con el Señor y dile, Señor, tú nos has dado cosas maravillosas. Dígale, Señor, tú sí que has sido generoso conmigo. Dele gracias al Señor por todos los dones y talentos que usted tiene. Dele gracias al Señor por su conocimiento. Dele gracias al Señor por su salud. Dele gracias al Señor por los bienes que usted tiene. No los consiguió usted con el sudor de su frente. El Señor se los ha dado. Le ha dado fuerzas para trabajar. Le ha dado fuerzas para devengar lo que usted tiene. Su dinero, el dinero que tú tienes en el banco, te lo ha dado el Señor. La salud que tú tienes, se lo ha dado el Señor. Las fuerzas, se las ha dado el Señor. Tu inteligencia, tu memoria, te la ha dado el Señor. El privilegio de que tú puedas venir hoy y congregarte aquí con nosotros, te lo ha dado el Señor.
porque pudo haber pasado miles de cosas y tú no haber podido llegar aquí, un accidente, una enfermedad, cualquier cosa. Pero el Señor te ha dado el placer de poder estar aquí. Cuán generoso ha sido nuestro buen Dios. Cuán grande ha sido el Señor con nosotros. Iglesia, preparémonos para aquel día donde tú y yo nos tendremos que presentar delante de nuestro buen Dios. Allí cuando Él nos diga, ¿tú qué has hecho? Y le podamos mirar a los ojos. Que nuestra mirada no se extravíe. Como cuando alguien tiene una culpa y evade la pregunta. Que cuando el Señor llegue a rendir cuentas, nosotros le podamos mirar a los ojos y decirle, Señor, he cumplido lo que tú me has encomendado. El Señor a la iglesia le ha encomendado una tarea muy grande. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Usemos todo lo que el Señor nos ha dado para poder hacer su gran comisión, para poder hacer avanzar el reino de los cielos. Que tú no seas una piedra en esa rueda que no deje avanzar. Levántate, hijo de Dios. Levántate, tú que peleas contra tu hacedor. Levántate, tú que vives una vida espiritual negligente, mediocre, insípida. Levántate, que el Señor hoy extiende su mano de poder para levantarnos y llevarnos a ser unos siervos fieles, buenos. No permitas más la procrastinación en tu vida, la negligencia, no la permitas. Sal de aquí con una sola decisión: vivir para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios es negarnos a nosotros mismos. Es vivir lo que dice Romanos 12:2, es renovar nuestra mente. Es no conformarnos con lo que este mundo piensa, sino reformar, cambiar nuestra mente para poder comprender la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y es perfecta. No pelees más contra tu hacedor. He aquí que el Señor volverá. Y el mensaje que Él nos ha dejado, o que yo como pastor, el Señor me ha entregado, es: vuélvete en amistad con tu hacedor. Arrepiéntete de tus pecados. No te vayas más por sendas que no conducen al Padre. Vuélvete al Señor. He aquí yo vuelvo pronto, dice el Señor, y volveré con galardones para retribuir a cada quien conforme a sus obras. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo quiero utilizar mis manos, mi vida, mi ser, para la gloria tuya, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes, si nos hemos equivocado, si hemos hablado mal, Señor, aún de ti, Señor, de tu obra, porque es que no vienes, y a veces pienso que esto no es real. Tú volverás, Señor, tú volverás, y mientras tú vuelvas, lo único que queremos, Señor, es que cuando tú vuelvas, nos encuentres haciendo tu voluntad, con la mano en el arado, empujando hacia adelante,
trayendo la cultura del reino de los cielos aquí a la tierra, Señor, llevando que este mundo que es de duro servir, Señor, conozca las buenas nuevas tuyas, y que allí donde tú nos has colocado, Señor, cualesquiera que sea el lugar donde tú estés, glorifiques al Señor. Dejes en alto el nombre del Señor, haga las cosas como para el Señor y no para los hombres, dice el Señor. Hagamos primeramente las cosas del reino de los cielos, y todo el resto va a venir por añadidura. Te cantamos, Señor, te adoramos, Señor. Sí, Señor, ese es nuestro deseo. Amarte, Señor, encontrar complacencia en ti, Señor. Como dice la canción, lo único que quiero, Señor, es hacer tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es ir y hacer discípulos. Hacer tu voluntad es vivir para la gloria tuya. Hacer tu voluntad, Señor, es hacer que el reino de los cielos avance. Señor, tú no eres ciego para ver, Señor, el corazón de todos los aquí presentes. Y tú sabes que todos los que están aquí empujan, Señor, pero a veces desfallecemos, Señor. A veces nuestras fuerzas faltan, Señor, porque hay que trabajar, hay que estudiar, hay que atender la familia, Señor. Hoy pedimos por fortaleza, Señor. Hoy pedimos por fuerza, Señor, para que tú nos ayudes. Que cada mañana que nos levantemos, Señor, lo primero que hagamos, Señor, el deseo en nuestro corazón sea vivir para la gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a colocar nuestra mirada en las cosas del cielo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia arriba, Señor. A saber, Señor, que nuestra recompensa llegará. De pronto no la vemos en este momento, pero sabemos algo, y es que tú eres un Dios justo, Señor. Tú eres un Dios fiel, Señor. Y tú no eres ciego, Señor, a lo que pasa, Señor, a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos cada vez más, Señor, a tu barca, Señor. Queremos estar contigo en esa barca, Señor. Queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, Señor. Queremos ver la gloria de Dios en la iglesia. Queremos ver la gloria de Dios, Señor, en esta ciudad, en esta nación, Señor. Queremos ser instrumentos tuyos, Señor. No más a la mediocridad, Señor. Sí a la acción, Señor. Y esa es una característica de las parábolas. Llaman a la acción. Y hoy el Señor nos está llamando a la acción. A no más negligencia. A no más mediocridad. A que verdaderamente hablemos con Él, nos coloquemos de acuerdo y avancemos, crezcamos, maduremos. Sacúdete ya de tanta indisciplina, sacúdate ya de tanto capricho, de tanto berrinche que hemos hecho delante del Señor. Sacúdete ya y toma la decisión de vivir para la gloria de Dios. Gracias te damos, Dios, por tu poder, por tu palabra a nuestras vidas, porque tú mismo dices que no volverá a ti vacía, Señor, sino que, Señor, germinará y dará fruto. Y eso es lo que yo te pido, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.